recomiendo cuando estamos más en cortitos, digo, ¿sabe qué? No voy a empezar a codear. No, ahí ya, no le codees enseguida para que escuche bien. Cuando Dios habla a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Señor, ¿qué quieres de nosotros? Así que podamos aprender lo que Dios quiere para nosotros en esta tarde ya. Perdón. ¿Traen su Biblia? ¿Todos traen Biblia? Levántale ahí alto para ver que todos traen Biblia. Se me hace que no, se me hace que me falta por ahí, bájala. Allá atrás en la mesita hay Biblias. Sí, para que lo podamos utilizar ahí, para que usted vea lo que estamos aprendiendo, hablando de la palabra de Dios. No es ocurrencia del pastor. Algunas sí, los chistes sí son ocurrencias mías, pero todo lo demás no es de la palabra de Dios, para que podamos verlo ahí. Sí que ahí hay Biblia para que usted pueda ojear y ver lo que Dios tiene para su vida. Y cuadernos de apuntes. ¿Quién trae cuadernos de apuntes? A ver, levante su cuaderno de apuntes. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 17. Bueno, está bien. 17 de 60. Ahí vamos, es un buen porcentaje. Con el favor de Dios, ir anotando lo que Dios quiere en nuestras vidas. Bien, vamos, ¿recuerda usted la sesión pasada? En el capítulo anterior, ¿qué veíamos? Veíamos cómo Dios ordena la multiplicación de las familias que por su gracia y misericordia Él había salvado, ¿sí? A través de Noé, a través de Set, de Cam, Jafet, a través de estas 4 familias, Dios dice, multiplíquense y poblar la tierra. Poblar la tierra por todos lados, es una orden del Señor. Y vimos cómo se formaron las naciones, las que se fueron a la costa, las que bajaron hacia el sureste, las que se fueron al centro. Bueno, vimos de manera general cómo todas las naciones se formaron y se expandieron, ¿sí? Pero después de eso, también vimos cómo Dios tiene todo bajo control. Cómo Dios menciona a los cananeos, cómo Dios menciona a los filisteos, cómo Dios menciona de dónde van a salir a aquella nación de asirios que iban después a someter al pueblo judío, al pueblo de Israel, a su pueblo. Entonces, cuando vemos eso, es como, bueno, qué interesante. Dios ya sabía que de tal persona, de tal hijo, de tal familia había de nacer esa tribu, ese pueblo, esa nación, y sabía perfectamente el rol que iban a jugar dentro de toda la humanidad. Y eso me hacía ver, sí, que Dios tiene control de todas las cosas, que Él es fiel a su palabra, de tal manera que Él permitió que se desarrollaran las nuevas naciones. Y ahora, en este capítulo número 11, vamos a ver todo eso que se nos narró, pero un poquito más detallado, cómo fue que sucedió, cómo fue que empezaron a caminar, cómo fue que empezaron a desparramarse, pero también cómo fue que el hombre, otra vez, así como usted y yo una y otra vez, estamos tratando de hacer nuestra voluntad. Como usted y yo estamos tratando de comportarnos como si fuéramos Dios y queriendo establecer nuestros estándares, queriendo establecer nuestras reglas, queriendo hacer lo que aparentemente es mejor para nuestras vidas. ¿Alguna vez ha pensado que usted es mejor que Dios? ¿Alguna vez ha dicho, no, hombre, Dios, espérate, tú no sabes las cosas, aquí el que sabe las cosas soy yo? ¿Alguna vez lo ha dicho? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro que no lo ha hecho? ¿Así literal? No. Pero ¿cuántas veces hemos dicho con nuestros actos, mira Dios, eso no, déjame hacer esto? Y nos vamos decía el pastor por allá, nos vamos por las tortas, nos vamos para otro lado y hacemos lo que nos da nuestra gana, no lo que Dios le dice. No lo que Dios nos dice. Entonces nos damos cuenta que en ese momento lo que estamos haciendo es eso. Dios, serás Dios, pero aquí no sabes
lo que se debe de hacer, y yo sí sé, y lo voy a hacer, y lo hago a mi manera. Pero bueno, ahorita lo vamos viendo. Capítulo número 11 de Génesis. En el capítulo número 11, así como ya vimos que se formaron las nuevas naciones, también vamos a ver cómo se forman las nuevas lenguas que hasta hoy tenemos en la actualidad. Las nuevas lenguas. ¿Le parece si damos gracias a Dios y luego compartimos su palabra? Padre, eres bueno, Dios, no cabe duda. Para siempre es tu misericordia y eres lleno de gracias, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias, porque no nos has dado, Señor, lo que merecemos. No nos has dado, Señor, de acuerdo a nuestra manera de vivir, sino que en tu infinita misericordia no nos castiga, Señor, como mereciéramos, sino de tu gracia maravillosa nos das la bendición que no merecemos, pero por tu amor nos bendices y nos das grandes y maravillosas cosas para nuestras vidas. Señor, yo te suplico que en esta tarde que se va a compartir tu palabra, que no sean mis palabras, Señor, que no sean tus pensamientos, que no sea, Señor, ninguna cosa que en mi corazón exista, sino que solamente sea tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que conmueva nuestros corazones, el que remueva nuestras ideas, nuestras mentes, para poner, Señor, para poner tu voluntad en cada uno de nosotros. Tú nos conoces, Dios, hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes lo que hay ahí guardado, Señor, aquello que nadie conoce, tú lo conoces. Así que, Dios, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas de tal manera que podamos salir de este recinto, Señor, transformados por tu palabra, transformados de tal manera que podamos vivir de manera diferente, no porque así queramos, sino porque tu Espíritu nos lleva y nos guía y nos permite hacerlo, Dios. Gracias, pues, por cada uno de mis hermanos, gracias por cada uno de aquellos que tú has traído el día de hoy hasta este recinto para escuchar tu palabra. En Cristo Jesús te rogamos todo. Amén y amén. Nuevas lenguas, capítulo 11 de Génesis. Téngalo ahí porque hay una parte que no está en la presentación. Vamos a leerlo, así que váyase muy listo. Y comenzamos, versículo número 1. Dice: tenía entonces toda la tierra, ¿qué? Una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Recuerdan cuando Dios creó a Adán y creó a Eva? A Adán no lo creó con un lenguaje en español y luego a Eva con un lenguaje en alemán. ¿Verdad? No, era el mismo lenguaje y los dos se entendían perfectamente. Se se comunicaban con Dios. ¿Qué lenguaje es? La mera verdad que no sé. No lo dice la Escritura, pero de seguro fue español, ¿verdad? No se crea. ¿Qué idioma fue? No sé. Pero el chiste es que era un solo idioma, unas solas palabras, se entendían perfectamente, sabían lo que estaban hablando el uno con el otro y también con Dios. Y cuando estos se multiplicaron, ¿sí? Cuando nació Caín, Abel y luego todos los demás hijos y todos los demás nietos y todos los demás bisnietos y tataranietos y todo aquello que vimos, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores, todos ellos tenían un solo lenguaje, una sola manera de comunicarse. No había problemas. Donde se encontraran, hablaban el mismo lenguaje. ¡Qué maravilloso! ¡Qué padre! Dios había dado un solo idioma a la humanidad y de esa manera podían ellos comunicarse. Toda la humanidad con una sola lengua. ¿No sería eso maravilloso? ¿Sí? Ahora, cuando vienen los hermanos americanos, digo, híjole, Señor, ¿por qué soy tan cabezón y no he podido aprender inglés? No se me da el inglés, y nomás los veo de repente que están hablando y hablan, y luego ya cuando me ven que tengo cara de guapo, me dicen, oh hermano, esto, muchas gracias, ¿verdad? Qué bendición. Yo sé que algunos saben inglés, y que cuando los escuchan, saben lo que están hablando. Qué padre, qué maravilloso poder comunicarse unos con otros, y qué maravilloso que había una manera de comunicarse con Dios de la misma forma. Luego vamos al versículo número 2, ¿no? Ahí está. Dice, y aconteció, listos, dice, y aconteció
que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Ya vimos que se esparcieron por muchas partes las naciones. ¿Se acuerdan del capítulo anterior? Aquí está el principio de todo eso, cuando el arca se establece en el monte Ararat. ¿Se acuerdan que lo vimos en el mapa? Se establecen ahí, nacen, Dios les dice que se multipliquen, ellos comienzan a hacerlo y comienza ese éxodo del monte Ararat, comienzan a bajar, a descender hacia otros lados. Y dice aquí que cuando hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí, esa llanura se refiere a la llanura que está entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, por allá en Asia. Cuando ven esa llanura, ellos se quedan ahí, comenzaron a esparcirse por la faz de la tierra, pero llega un momento en que ven algo bonito, algo padre, algo suave, y deciden quedarse ahí. ¿Recuerdan algo parecido en la palabra de Dios que vamos a ver más adelante? Cuando de repente dicen, oye, como que no cabemos aquí, y uno le dice al otro, mira, voltea y escoge. Y luego voltea y escoge y dice, ok, yo me quedo aquí en esta parte bonita. Y el otro le dice, bueno, si tú te quedas aquí, yo me voy para el otro lado. ¿No lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Por ahí vamos, por ahí va la historia. Pues aquí sucede lo mismo. Los descendientes de Sem, de Cam y Jafet comienzan a bajar, comienzan a difundirse por la tierra, encuentran una tierra bonita, una meseta muy suave, entre dos ríos, productiva, y empiezan a establecerse ahí. Versículo, ahí lo traje, no sé si lo alcanzan a ver arriba, el versículo está en el monte del arca, donde se pasó el arca, y empiezan a bajar ahí entre dos ríos, una meseta muy padre, muy bonito, y ahí se establecen, ahí se quedan a vivir. Y fíjense lo interesante, hasta ahí todo está bien, hasta ahí todo va bien, porque el Señor les dijo que multiplíquense y pueblen la tierra, camínenle por todos lados, van a poblar la tierra. Ellos empiezan a hacerlo, empiezan a caminar, ven un lugar bonito, dicen, aquí nos establecemos un poco y le caminamos más adelante conforme vayamos expandiéndonos. Está bien, está padre, pero dice el versículo 3 y 4, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo número 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Hasta ahí tantito, no está mal, está perfecto, eran los planes de Dios. Vayan, pueblen la tierra, multiplíquense y por todos lados. Ok, vamos caminando, llegamos aquí, nos establecemos, ponemos una ciudad, una torre, y caminemos, y después le seguimos, ¿verdad? Cuando ya seamos muchos, seguimos expandiéndonos por la faz de la tierra. Hasta ahí vamos bien, edifiquemos una ciudad y una torre. El problema es más ahí, dice más adelantito, dice, cuya cúspide ¿qué? Llegue al cielo. Wow. Cuya cúspide, la punta, llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Y luego subraya la frase siguiente, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vamos a edificar la ciudad, sí, muy bien, está muy bien, pero hagamos una torre que llegue hasta el cielo, que llegue hasta el cielo, ¿sí? Y que por si fuéramos, ¿qué? Esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué había dicho Dios? Pueblen la faz de la tierra. ¿Qué dicen estos chicos? Hey, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. ¿Que Dios no podía comunicarse con ellos? ¿Que Dios no les hablaba, no a sus hijos? ¿Que Dios no les había bendecido? ¿Que Dios no se comunicaba con ellos? ¿Qué necesidad tenían de ellos tratar de llegar al cielo? Ninguna. Pero de repente se nos nubla el pensamiento y empezaron a hacer cosas que no correspondían. Se olvidaron, la mera verdad, se olvidaron de Dios. ¿Cuánto tiempo llevarían ya
con una comunión rota con Dios. Total, que dijeron, pues hace mucho que no hablo con Dios, pues voy a hacer una escalera grande y una chiquita para llegar al cielo. Así dice una canción, ¿verdad? Para llegar al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita para llegar a Dios. Necios, no era así. Y se dijeron unos a otros. Nunca falta una persona, nunca falta una gente que esté desconectada con Dios y que comience a sentirse autosuficiente, que piensa que no necesita a Dios. Y con uno solo, con dos que estén desconectados, comienzan a contaminar a otros, porque dice, se dijeron unos a otros. Se dijeron unos a otros, empezaron a comentar entre ellos, sí, no, vamos a hacer aquí, no queremos irnos de aquí, aquí nos vamos a establecer, aquí hagamos una torre para llegar a Dios, tener acceso directo con Dios, nosotros vamos a llegar a Dios. Wow, interesante. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Si el problema no era establecerse, el problema era que no se querían ir de ahí. El pecado de ellos no era querer llegar al cielo por sus propios méritos, por sus propias obras. Y déjenme decir una cosa, hoy en la actualidad vemos lo mismo. La gente dice, no basta con creer en Dios así de fácil, nomás porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y eso pagó mi pecado, yo no tengo nada que hacer. No, yo tengo algo que hacer, tengo que portarme bien, tengo que hacer buenas obras, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Y la gente piensa que por sus méritos propios puede llegar al cielo. Cuando hemos visto en la palabra de Dios una y otra vez que solamente el pago de la muerte, el pago del pecado, perdón, era la muerte. No merecemos otra cosa, la muerte. Así que tenemos que morir para pagar nuestro pecado. Pero ya Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario, Él sí pagó el precio de mi pecado, y de esa manera, si Él salda mi cuenta, entonces yo me puedo considerar justo para con Dios. De esa manera, ¿no? Pero estos chicos querían llegar de acuerdo a sus capacidades, sí, de acuerdo a lo que ya se sentían muy capaces. Mira, yo no sé quién les enseñó a hacer ladrillo. ¿Quién les habrá enseñado a hacer ladrillo? ¿Quién les habrá enseñado a coserlo? ¿Quién les habrá enseñado que lo podían pegar y que podían establecer casas? Solamente Dios, exactamente, solamente Dios. Dios es el que nos da las capacidades a todos y cada uno de nosotros. Solamente Dios. No es que Dios esté peleado con los avances científicos y con los avances tecnológicos, pero muchas veces mal usamos esos avances tecnológicos, mal usamos lo que Dios nos ha dado. Déjame te digo una cosa, la heroína es buena, sí, para evitar el dolor en el ser humano, es bueno para ello, pero el hombre le ha dado otro uso. ¿Sí me explico? Alguien dijo una vez, en algún momento de la historia, cuando alguien se subía a predicar con una navaja, cuando yo era mediochero, no, ya no se acuerdan, quedan pocos de aquellos tiempos, ¿verdad? Hace muchos años, cuando yo estaba jovencito y todavía tenía pelo, ¿no? usaba navaja. Y una vez me dijo una persona que era policía, me dijo, pues hermano, se salva. Digo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que usted se suba a predicar con un arma? Y yo sí espantado, ¿cuál arma? Déjame, no, ¿cuál arma? Me dijo, usted se sube con un arma a predicar. Ay, caray, ¿cuál arma? Pues la navaja, me dice, la que trae en la cintura. Ay, caray. Y lo entendí porque él era policía. Él era policía. Y si él se encuentra con una persona que trae una navaja y la trae desenfundada, es un arma. Pero resulta que yo agarraba mi navajita para cortar cebolla y pepinitos y cosas por el estilo, ¿verdad? Para otras cosas, para sacar el desarmador. Para mí no era un arma, era una herramienta. Pero él decía, es un arma. Entonces, depende de las cosas que usemos. Dios nos ha dado muchas cosas, Dios nos ha dado muchos dones y muchos talentos a todos y cada uno de ustedes. Dios ha dado diferentes dones. ¿Quién recuerda? ¿Quién fue el primer baterista?
¿Y luego? ¿Quién siguió? ¿Y luego? ¿Quién siguió? ¿Y ahora quién está tomando la batería? Anita. ¿Quién era el que tocaba el bajo, la guitarra y cómo han cambiado las cosas? Dios ha dado a sus hijos, a todos y cada uno de nosotros, dones y capacidades diferentes, pero para usarlos en la obra del Señor. Dios te ha dado muchos dones y talentos. No los desperdicies, hermano. Síguelos poniendo en práctica para la obra del Señor. Créeme, yo quisiera tocar la guitarra, me encanta. Jamás he podido aprender a tocar la guitarra y le busqué y me compré y luego un método y otro método. No puedo. Pero un joven que toca no nada más la guitarra, que luego toca el teclado y que toca el saxofón, digo, wow, qué bendición. Dios le dio dones y talentos para eso. Wow, qué bendición. Hay gente que no puede predicar la palabra de Dios, pero puede hacer otras cosas. ¿Sí me explico? Todos tenemos dones y talentos que Dios ha puesto en la iglesia para edificación de la misma iglesia. No los desperdicies. Úsalos para eso que Dios te dio. Aquí tenemos ingenieros, licenciados, médicos, doctores, ¿qué más? Maestros, ¿qué más? Díganme, ¿qué más tenemos? Veterinaria, ¿qué más? Contadores, muchas cosas, y cada uno está trabajando en ello. ¡Qué bendición! Cada uno en su lugar. ¡Qué bendición! Dios ha puesto también dones y talentos espirituales para que los usemos en la obra del Señor. No los desperdiciemos, no nos oxidemos para ello. A estos chicos, ¿quién les enseñó a hacer ladrillo? Dios. Pero empezaron a mal usarlos, querían hacer una torre para llegar al cielo, cuando Dios les había dado sus talentos para que hicieran sus casas, sus edificios, no sé, y vivieran cómodamente, pero estaban utilizando mal las cosas, estaban enfocados en sí mismos. Nosotros podemos. Por eso les decía ahorita, ¿cuántas veces nosotros le decimos a Dios, espérate, estás equivocado? Si será Dios, pero hasta aquí. Yo sé cómo conducir mi vida, yo sé cómo conducir mi familia, hasta aquí nada más, no te pases. Y ponemos límites, nosotros nos ponemos límites a nuestra vida, a nuestra manera de vivir y a nuestra familia, a nuestro servir, a nuestro Dios, El Señor ha puesto dones y talentos en cada uno de su iglesia para bendición de la iglesia, ¿sí? Y luego dice ahí, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Mira aquí, ya te dije, subraya ese espacio, porque ese es una franca rebeldía en contra de Dios. Estaban desafiando a Dios. Dios dijo, multiplíquense y cubran la faz de la tierra. Y ellos dijeron, no, hagamos esto. ¿Qué tal si nos esparcen de aquí? Queremos estar juntos, no queremos que la gente nos vaya para otro lado, queremos tener un nombre, queremos ser los meros. Wow, una franca rebeldía a Dios. Sí, estaban desafiando a Dios. Muchas veces, insisto, amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros mismos decimos, sí, Dios, yo sé que eres Dios, dirás lo que quieras, tú dirás lo que quieras, Dios, pero en mi vida, el que manda soy yo, así que aléjate, dame chance de vivir mi vida como yo quiero. Wow, vayan y pueblen la tierra. No, Señor, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a hacer una torre. Nosotros, una franca rebeldía al Señor. No querían estar ahí. Luego dice el versículo 5 y 6. Fíjate bien. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Jehová para ver lo que estaban edificando. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir
ahora de lo que han pensado hacer. Y descendió Jehová. Sí. Dios tenía que bajar. Dios tenía que bajar para ver lo que estaban haciendo. No tenía que bajar, no era necesario. Pero es una forma de hacernos ver que Dios siempre, aunque está en los cielos, siempre está pendiente de tu vida. Sabe lo que estás haciendo. Él sabe perfectamente lo que estás pensando. Deja tú haciendo, deja tú diciendo. Él sabe lo que tú estás pensando. Wow. Dios es, y lo hemos dicho muchas veces, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Pero muchas veces se nos olvida, amados hermanos, si queremos hacer nuestra voluntad. Solo está escrito que descendió Jehová para hacernos ver que Dios siempre tiene toda su atención en nuestras vidas, en tu vida. Él sabe perfectamente todo. Sabía las intenciones, ¿sí? Y sabía también de la necedad del ser humano. Nada, que dice, nada lo hará desistir. Nada lo hará desistir. Van a continuar y van a estar ahí. La necedad del ser humano y un deseo de ser independiente de Dios. Un deseo de ser independiente de Dios. Y por lo tanto, hacer su propia voluntad, ignorando la palabra de Dios. ¿Has ignorado la palabra de Dios, hermano, alguna vez? ¿Has ignorado lo que Dios te dice? Cuando Dios te dice, ama a tu prójimo, que se rasque con sus propias uñas, ahí como pueda. Dios te dice que perdona. No, es que me caló hasta lo más profundo de mi corazón. Cuando Dios te dice, ayúdame. Pues es que otro día has sentido la palabra de Dios en tu vida y lo has negado. Te has independizado de Dios para hacer tu propia voluntad. Espero que no sea muy seguido. Yo sé que nuestra carne siempre está ahí, ¿verdad? Pero espero que podamos identificarlo y no hacer nuestra propia voluntad. No, ¿verdad? Porque el Señor dice, nada los hará desistir. O sea, somos necios. El ser humano es necio, a más no poder. Y te digo una cosa, el potencial del hombre caído sin Dios es terrible, poderoso para hacer lo malo, terrible y poderoso para hacer lo malo. Si tú lees la página roja ¿sí hay periódicos todavía? ¿Sí, verdad? Pero si tú lees las noticias de la página roja, te puedes dar cuenta cuánta maldad hay en el mundo. Cuánta maldad hay en el mundo. Entre los cárteles, cada vez están inventando cosas diferentes para cuando asesinan al otro, y en cachitos y córtalo, en cachitos y mándalo allá, en cachitos y en bolsas. Hacen tanta barbaridad, ¿sí? Entre ellos tanta maldad. ¡Wow! Entre el Hijo de Dios también hay maldad. Me van a perder, pero entre los hijos de Dios también, cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos separamos de Dios, también tenemos esa capacidad de hacer maldad para con aquellos que nos rodean. El hombre tiene un potencial brutal, terrible, para hacer lo malo. Así que la única manera, Señor, que tenemos es buscando a Dios, estando en comunión con Dios para no caer en ese detalle. Y decíamos, ¿de dónde sacó ese potencial? Dios ha dado dones y talentos. Dios nos ha hecho competentes. Dios ha puesto en ti, amada iglesia, en ti, amado hermano, dones y talentos para el servicio del Señor. ¿Ustedes creen que esas cosas se ponen fácilmente? No, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es bien sencillo hacer las configuraciones en las pantallas y esas cosas? No, ¿verdad? Pero Dios ha puesto dones y talentos en la iglesia, de gente que puede hacerlo, de gente que sabe hacerlo y de gente que lo hace. Porque hay gente que sabe. ¿Y qué? Que conste que yo no lo dije. Que conste que no reclamo, no.
Hay gente que sabe y no lo hace, pero hay gente que sabe y sí lo hace. Hay gente que pone sus dones y sus talentos al servicio del Señor. Y hay gente que no, hay gente que utiliza esos dones y talentos para su beneficio personal. ¿Está mal? No, o sea, para eso los puso Dios, para que tú puedas tener y desarrollar tus trabajos, tus dones, tus talentos, pero también Dios quiere que eso los edifiques dentro de la iglesia, afuera y adentro, en todos lados, que seamos ahí. Dios ha puesto competencia en nosotros. Mira, la segunda carta de los Corintios, capítulo 3 y el versículo 5 nos lo recuerda. Subráyalo, amado hermano, amada hermana, subráyalo. No que seamos competentes, o sea, no que seamos buenos y que tengamos dones y talentos por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Eres bueno para muchas cosas? ¡Qué bueno! No es porque así naciste. Sí naciste así, pero no es por eso, es porque Dios ya te conocía, ya sabía, así como lo hubo con las naciones. Y aquí van a salir los cananeos, y los cananeos van a atacar a estos, van a ser esclavos. Y aquí van a salir los filisteos y van a hacer esto. Cuando Dios permitió que tú nacieras, Dios puso en ti dones y talentos porque sabía para lo que ibas a ser útil y necesario aún dentro de la iglesia. Debemos reconocer que Dios es quien nos ha dado nuestras capacidades, ¿sí? Ahora nos corresponde desarrollarlas para el bien de nuestro prójimo, para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No para que digan, es que el hermano es muy bueno para hacer eso, el hermano es excelente, no es el mejor. No es para eso, es para hacerlo para la gloria de Dios. Sí, así que si algo es bueno en nosotros, es para la gloria de Dios. No lo malucemos, no lo malucemos. ¿Cómo supieron hacer ladrillo? ¿Cómo supieron todo eso? Dios les dio dones y talentos para hacer sus casas, pero lo malusaron queriendo hacer una torre. Bien, continuamos el versículo número 7 del capítulo 11 de Génesis. Ahora pues, dice el Señor, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora pues, dijo el Señor, esto no los va a detener nada. Quieren hacer su ciudad, se quieren quedar aquí, no quieren esparcirse. Ok, esa no es la idea, dijo el Señor, esa no es la idea. Así que vamos a hacer lo que corresponde. Descendamos y confundamos. Nuevamente, fíjate, aquí hay otra vez más en Génesis la mención sutil de que Dios es un Dios trino, un Dios en tres personas, no es un solo Dios. Bueno, sí es un solo Dios, pero en tres personas. ¿Sí me explico? Ok, entonces ahí está la mención, y Dios no podía ignorar esa rebelión. ¿Te quieres quedar aquí? No te vas a quedar aquí. No te vas a quedar aquí. Vas a ser esparcido para que lo entiendas. El proyecto de edificación se vio inesperadamente interrumpido y los constructores se alejaron de Babel en todas direcciones. Descendamos, confundamos ahí su lengua para que ninguno se entienda, para que ninguno entienda que está hablando su compañero. Debió haber sido terrible. De repente empezar a escuchar un montón de lenguas. ¿Y cómo le digo que me pase el ladrillo? ¿Cómo le digo que lo cosa? ¿Cómo le digo que haga aquello? ¿Cómo le digo así? No sé ni lo que está diciendo. Fue un caos total. Y empezaron a esparcirse de la faz de la tierra. Ese versículo número 8 y 9. Así los esparció. ¿Quién? Así los esparció Dios. Dios los esparció desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí, otra vez, ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí, otra vez subráyale, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
Dios dijo, vaya por toda la tierra. El hombre dice, no, aquí me quedo. Dios dice, más vale que vayas. Más vale que vayas. No, aquí me quedo. Ok. El Señor hace lo que tenga que hacer para cumplir con su palabra. El Señor siempre va a proveer lo necesario para que su voluntad sea cumplida. La instrucción era ir por toda la tierra y ahora se estaba cumpliendo. No se entendieron, no supieron que estaban hablando y otra vez a caminar, cada uno con su lengua, sí, cada uno con su idioma. Empezaron, el caos debió haber sido terrible, ¿verdad? Todo el mundo quería hablando, pero le salían palabras que no conocían, hasta que allá se encontró con otro, y con aquel empezaron a hacer amistad y caminaron, pues vamos de aquí, aquí me entendemos, y se esparcieron por toda la tierra. Dios estaba dando nuevas lenguas. Wow, qué interesante, ¿verdad? Dios dándole nuevas lenguas. Por eso dice ahí que Babel, el nombre de Babel deriva del verbo hebreo baibal, que significa confundir. Confundir. Dios confundió ahí en esa llanura los lenguajes, dio nuevas lenguas que hasta la actualidad existen. Wow, para que pudieran hacer y cumplir su voluntad. Amados hermanos, déjame te digo, amada iglesia, amados hermanos, seamos listos, seamos obedientes a las instrucciones de nuestro Dios, para que se cumpla el propósito que Dios tiene en tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. No pelees, no te encuentres luchando con Dios, porque Dios va a hacer lo necesario para que tú cumplas con ese propósito. Va a ser lo necesario. Una vez prediqué hace mucho tiempo, compartí la palabra de Dios, que Dios nos enseña por las buenas o por las malas. ¿Sí? No, por obediencia o por corrección. ¿Cómo quieres ser enseñado? ¿Cómo quieres ser enseñado? ¿En obediencia? ¿Bien padre? ¿O por corrección? Que Dios te esté corrigiendo a cada momento y a cada instante y a cada ratito. ¿Te gusta? ¿Te gusta que te estén regañando? ¿Te gusta que te estén dando, como dirá por ahí, tus nalgadas, tus coscorrones, que te agarren de la oreja y te jalen para acá, vente? Ya no se usa, pero yo me acuerdo cuando yo estaba niño, en la escuela había una maestra que le decían la maestra Cruzita, aquí en la Ponce de León. A lo mejor alguno lo puede recordar. La maestra Cruzita era una señora ya anciana y nadie quería que le tocara con ella, porque cuando ella quería corregir al niño, lo agarraba de aquí, de la patilla, para acá, y ahí va uno, y obedecía uno porque obedecía. No sé, ahorita lo hacen, lo meten al bote, ¿verdad? Los maestros, pero bueno, eran tiempos diferentes. ¿Cómo quieres aprender? ¿Cómo quieres aprender? Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Te ha traído, te ha hecho entender su palabra, te ha hecho ver, ¿verdad?, cuánto te ama, ¿sí? Cuánto te ama, y sabe Él que tiene un propósito para tu vida. Él sabe los dones y talentos que ha puesto en tu vida. Así que seamos obedientes, compartamos lo que Dios quiere en nuestras vidas, para que no sea necesario que Dios baje y confunda mi vida, confunda mi familia, mi entorno, para que yo pueda entender. Wow, el Señor siempre va a hacer lo necesario para que cumplamos con el propósito que Él tiene para nuestras vidas, ¿sí? O sea, de manera agradable o de manera desagradable. Todo el relato, ¿no? Todo el relato que estamos viendo aquí, en esta región, en esta rebelión contra Dios, ¿sí?, lo único que nos muestra es que el hombre no ha cambiado mucho desde el diluvio. Cuando hubo el diluvio era la maldad en todo el apogeo. Vino el diluvio, se destruyó la humanidad,
wow, quedan 4 familias, comienzan a multiplicarse y a dar fruto por toda la tierra. Pero esas familias de repente, tarde que temprano, comienzan otra vez a hacer lo malo delante de Dios. Comienzan a independizarse, a querer independizarse de Dios, a querer hacer su soberana voluntad. Pero Dios siempre está ahí al tanto, corrigiendo. Mira, la palabra de Dios es clara en las advertencias en cuanto a que nuestra actitud debe ser la correcta. ¿Qué va a pasar cuando los seres humanos le dan la espalda a Dios, pretendiendo edificar su vida, pretendiendo edificar sus familias, pretendiendo edificar su futuro por sí mismos, totalmente desligados de Dios, totalmente apartados de Dios? Dios va a traer consecuencias a nuestras vidas. Esa es la palabra del Señor. Dice, la Biblia es clara en sus advertencias en contra de esa actitud, de esa manera de actuar. Santiago capítulo 4 versículo 13 al 16. Santiago 4 capítulo 13 versículo del 13 y hasta el 16. Fíjate, hay un ejemplo. Dice, así como en Génesis, hey, vamos, llegamos a una ciudad, edificamos una torre para hacernos de un hombre, puro orgullo, que sepan quiénes somos y que no nos desparramos de aquí. Bueno, en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 4 versículo 13 al 16, más o menos encontramos lo mismo. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y te edificaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, Santiago, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. No más que termine de estudiar, cuando acabe mi carrera, entonces voy a servir a Dios. No más que tenga esto, no más que tenga lo otro, no más que aquí, no más que allá, y entonces te voy a servir, Señor. No más, dame chancita. Hubo un hermano que le dijeron, oiga, hermano, ¿y por qué no sirve a Dios? No más deje que me jubile. Y se jubiló. Yo tan sabe, ¿verdad? O sea, así pasa. Nomás estamos poniendo límites al Señor. Señor, dame chance, nomás que esto, nomás que el otro. Pero resulta que cuando pasa, nos desbalagamos a diestra y siniestra. Estamos haciendo nuestra voluntad. Estamos queriendo fundamentar tu vida sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo creo. El otro día me preguntaba un joven hermano, ¿el noviazgo? ¿Qué onda con el noviazgo en la Biblia? Pues no hay noviazgo en la Biblia. En la Biblia se comprometían y se casaban. Ah, caray. Y resulta que ahora los jovencitos de secundaria entran a secundaria y se sienten muy independientes y ya quieren tener novio, quieren tener novia. Y los 13, a los 14, a los 15, a los 16, 17, 18 años. Es tremendo lo que está pasando en nuestras vidas. La gente quiere hacer su vida de acuerdo a su voluntad. El Señor dice, hay aquellos, ¿verdad? Toda jactancia es mala. Lucas capítulo 12, versículos 18 al 21. ¿Sí? Encontramos una reacción parecida, ¿verdad? Una reacción parecida, como si fuéramos capaces de controlar nuestras propias vidas, como si las circunstancias fuéramos capaces de controlar las circunstancias que nos rodean. Tenemos un orgullo brutal que nos hace desechar a Dios como si fuera
el que pueda hacer las cosas correctas. Mira, Lucas, ya lo encontraste, Lucas 12, versículos 18 al 21 dicen, y dijo, esto haré, derribaré milloneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, así que repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sí? Fíjate qué interesantes esas palabras, repósate. ¿No te ha pasado que el domingo, ay, estoy muy cansado, quisiera quedarme aquí en la casa? Dios sabe que trabajé mucho toda la semana. ¿No te suena familia? Ay, el miércoles era el culto de oración. Ay, no, miércoles no, ya. Señor, confórmate con que vaya el domingo y eso a las 12:30, y nomás para la predicación, que es lo bueno. Confórmate con eso, Dios. ¿Sí? Queriendo controlar mi vida, queriendo controlar mis circunstancias. Repósate, descansa, mereces. Va, come, bebe, vete de vacaciones, diviértete. El domingo es el único día que tienes libre para andar con la familia. Vete a las albercas, vete aquí, vete allá. Oye, lo mereces. ¿Sí lo has escuchado tú en tu cabeza o no? Como dijo mi hermano, pero nomás a mí me pasa. Ay, Señor, no quisiera ir al domingo y predicar. No hay manera que predique Juan Carlos. Bueno, o David Humberto, o a ver quién. ¿Y tú qué vas a hacer, no? Me voy a ir a pasar un rato chido. Sí me ha pasado, no crean que no. No nomás a Juan Carlos, no nomás a mí también me pasa, ¿no? Repósate, bebe, regocíjate, pásatela chido. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Sí, viene a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, todo lo que has hecho, ¿de quién va a ser? Wow, así es el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. Así es. Esas palabras suenan y resuenan fuerte, hermanos, muy fuerte. Así es, ¿sí? Esas palabras lo único que dejan al descubierto, lo único que nos hacen ver es una pobreza espiritual terrible, una pobreza espiritual terrible, ¿sí? Una miseria espiritual. Queremos depender de nosotros y no dejar que Dios sea el que gobierne nuestras vidas, que Dios sea el que me diga qué hacer. Muchas cosas nos ha dado el Señor, muchas predicaciones, estoy seguro que el Señor ha hablado muchas veces en tu vida. Recuerda todo lo que Dios te ha enseñado para que te conduzcas de acuerdo a ello, de acuerdo a la palabra de Dios. No quieras ser independientes, solamente Dios es el que puede hacer las cosas. Esa es la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? ¿Eres nuevo? Ay, con razón, ya me di cuenta. ¿Eres nuevo? Eres nueva criatura. Entonces, sí hay esa lucha de la carne con el espíritu, ¿verdad? Pero dice que ha sido nuevo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, una nueva manera de vivir. Dios es el único que lo puede hacer, pero si te independizas, si dejas a Dios, entonces vas a volver a lo anterior. La humanidad no ha cambiado. Cuando empezó con Adán y con Eva, luego el Señor puso un alto y dejó a Noé con sus familias y comenzaron a crecer, comenzaron a caminar, pero se desviaron también. Hubo un momento que ya no quisieron a Dios, quisieron hacer su voluntad y Dios confundió sus lenguas, dio nuevos lenguajes para la humanidad. Solamente con Dios, con Cristo en nuestro corazón podemos ser diferentes. Y aún así, amados, díganme si no, batallamos para hacer la voluntad de Dios. Aún teniendo a Jesús en nuestro corazón, me dan ganas de agarrar a este y ahorcarlo. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, te lo mando. Espérame, si tú no eres Dios, yo lo tengo ahí para que tú aprendas. Dios tiene cuidado con nosotros. Dios tiene cuidado con nosotros.
Siempre habrá cosas, decía, ayer platicábamos los navegantes en discipulados, siempre el enemigo estará al acecho de nuestras vidas para que no hagamos la voluntad de Dios, siempre. Y muchas veces vamos a caer, pero también tenemos una garantía de un perdón de parte de Dios, que si nos acercamos a Él, Dios nos va a perdonar, siempre. Así que no es nuevo, toda la humanidad siempre ha querido independizarse de Dios, de no hacer la voluntad de Dios. A veces caemos también nosotros como cristianos en ello. En resumen, mira, perdón, ya me estaba yendo, ya me quiero ir temprano, a ver, no nomás ustedes. Ya se quieren ir a comer, ¿no? Pero bueno, dice el capítulo 11, hasta aquí, déjame te digo, hasta aquí estamos viendo la humanidad en general. ¿Sí se acuerdan que dijimos, los primeros 11 capítulos nos hablan de qué? De la formación de la humanidad, de toda la humanidad. A partir del capítulo 12 vamos a ver los orígenes, pero del pueblo de Dios, más específico, ya nada más del pueblo de Dios, ya no de toda la humanidad. Y aquí en el capítulo 10, en el capítulo 11, versículo 10, vamos a leerlo ahí, tu Biblia listo, porque comienza a hablarnos de una genealogía nada más. Dios comienza a ser más específico en cuanto a las familias. Eran 3 las familias que nacieron, que eran hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet. Aquí viene ya nada más la genealogía de Sem, dice el versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años. Y engendró hijos e hijas, muchos, sí, más, muchos, poblando la tierra. Pero nada más vuelve a ubicarse en quién, en Arfaxad. Y Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años. Y engendró hijos e hijas. Y Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sara después de que engendró a Eber 400 años y engendró hijos e hijas. Hasta ahí, versículo 16 quedamos. Si te fijas cómo Dios va estableciendo una línea. Empezó dice, y engendró a fulanito. Y de aquí tuvo muchos más. Pero el que me interesa es este otro. Y aquí también tuvo muchos más. Pero me interesa que sigamos una línea genealógica. Versículo 16. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Fíjate cómo insiste, ¿verdad? No nada más eso, pero ese es el importante. Ese es el que quiero que siga la línea. Engendró muchos y muchos y muchos, pero sigue esta línea. ¿Me quedé en cuál? ¿Del 22? Sí. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. ¿Ya te suena más o menos familiar ese nombre? Anacor. Bueno, te va a sonar más adelante, verás. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. ¿Te suena más familiar ya Taré? Como que ya empieza a sonarnos familiar a los que tenemos algunos años escuchando, meditando y leyendo la palabra de Dios. Engendró a Taré. Versículo 25. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Yo estoy seguro que de Abraham sí has oído hablar en algún momento de la historia. Y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. A partir de aquí, hermanos, insisto, estamos haciendo una transición. La palabra de Dios es una transición de la humanidad a una línea de descendencia, ¿sí? Una línea que va a ser los orígenes del pueblo de Dios.
Ahora Dios comienza a enfocarnos en lo que será esa línea genealógica. ¿De quién? Del Salvador. Del Salvador. Nosotros sabemos que el Salvador es Jesucristo. Bueno, aquí está esa línea genealógica. Aquí está esa línea donde nos está instruyendo lo que Dios prometió en Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan? Cuando a la mujer le dice, que de ella habrá de nacer un Salvador, que ese Salvador habrá de darle en la cabeza, habrá de destruir a Satanás, a la muerte, habrá de destruirlo. Aquí va caminando. Luego continúa diciendo versículo 27 y hasta el 32. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Y Harán engendró a quién? No, ¿se fijan cómo va descendiendo? Se nos hace cada vez ya, ahora sí, más familiar. Abraham, Taré, Abraham. Ahora Lot, ese individuo va a estar por ahí dando lata. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde? En Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sus mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Versículo 31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. La genealogía comienza y va avanzando. Ahora nos habla de Taré hasta Abraham, y ya ubicados en la tierra de Harán. Miren, hermanos, hasta aquí, ahora sí resumen, hasta aquí creo que podemos describir los sucesos que han pasado, sí, en el mundo antiguo, la desobediencia del hombre, la corrupción del hombre, cómo se ha corrompido, cómo se llena de pecado, cómo se quiere desafanar de Dios, cómo quiere olvidarse de Dios, cómo quiere vivir su vida a su propia manera. Todos estos sucesos del mundo antiguo, ¿sí?, son un mensaje que están escritos, son un mensaje de Dios para nosotros, un mensaje de juicio. Dios no va a permitir que el hombre se rebele en su contra. No va a permitir que cada uno quiera vivir su vida como le da su gana. El Señor va a tener y va a hacer lo necesario para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Aquello de lo que los seres humanos más se enorgullecieron, precipitó su caída. Aquello de los que los seres humanos sí más temieron, les pasó, les sucedió. Hagámonos un nombre aquí para que no nos desparramen. ¿Cómo no? Confunden las lenguas, nuevas lenguas se desparraman por todo el mundo. Una nueva manera de vivir. El Señor no permite eso, ¿sí? Es una advertencia. Mira. A ver, Roberta. Cámbiale. Ahí está. Es una advertencia de la palabra de Dios. Fíjate bien, es una advertencia. Lo que hemos estudiado en todos estos 11 capítulos es una advertencia de la palabra de Dios. ¿Para qué? En vez de obrar como aquellos que escogieron sus propios caminos para vivir su vida, manteniendo a Dios, a su Creador, alejado de ellos, es una advertencia para que como no lo hagamos como ellos, para que nosotros podamos ser conscientes de que Dios se acerca, se acercará o está siempre cerca de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una relación personal con Él. Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere hablar contigo y que tú hables con Él. Ayer lo veíamos en los navegantes, que Dios quiere que actuemos con Él, pero que seamos congruentes en nuestra manera de orar con Él. No nada más decía mi hermano ahorita, Señor, te pido, y luego me voy.
No, que tengamos una comunión con Él, que hablemos con Él, que Él nos hable y yo le contesto y Él me habla y Él me contesta. Una relación personal con Dios. Él quiere establecer una relación personal contigo. Quiere vivir de manera maravillosa contigo. Todos estos sucesos nos damos cuenta que Dios siempre está buscando al hombre para tener una relación con Él, y que el hombre siempre se está alejando, siempre se está rebelando. Pero yo sé que tú no eres así. Yo sé que tú todos los días buscas hablar con Dios, buscas leer su palabra, buscas saber qué Dios quiere para contigo y que tú le contestas y le hablas. Eso es lo que Dios quiere. ¿Lo estás haciendo? ¿O le estás diciendo, Señor, espérate, no te necesito, aguántame, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo caminar, yo sé cómo dirigir mi vida, yo sé cómo dirigir mi familia, yo sé qué hacer en la iglesia, no me vengas a decir cosas, ahí cuando tenga chance voy, cuando quiera puedo, voy, no es necesario. ¿Cómo estás conduciendo tu vida delante del Señor? Dios quiere tener una relación personal contigo. ¿Estás hablando con Él? ¿Estás dejando que Él te hable todos los días? Y si no, pues bueno, ya es ganancia cada domingo, ya es ganancia. Pero no, Dios quiere todos los días hablar contigo y que tú hables con Él. Dios quiere tener una relación personal contigo. Así que, amados hermanos, mira, como conclusión para terminar, cuidémonos de no estar luchando contra Dios. ¿Cuántas veces sutilmente despreciamos a Dios? ¿Cuántas veces de manera sutil despreciamos a Dios? Aunque venimos al templo, aunque cantamos, aunque le decimos que es nuestro Señor y nuestro Salvador, que no hay otro como Él, que es el único. ¿Cuántas veces, cuando estamos fuera del templo, le damos la espalda? Le damos la espalda, pretendiendo tener el control de nuestras vidas, viviendo totalmente desligados o apartados de Dios. No me diga eso, yo no lo hago. Dime qué leíste en la mañana, o dime qué oraste con el Señor, dime qué platicaste con Él. No, pues no tuve chance, no, es que no pude, no, es que tenía que, es que... Y pretextos hay muchos. Vives desligado del Señor cuando no hablas con Él, cuando no te acercas a Él. O eres de los que dicen, no, sí, hermano, yo me levanto y digo, Señor, en tu nombre voy, y me voy. Caray, sí. ¿Será esa una comunión con el Señor? ¿Será esa una relación personal con el Señor? Bueno, ¿cuántas veces estamos viviendo totalmente desligados o apartados de Dios? Piénsalo bien, medítalo bien. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Quieres vivir independiente de Dios? ¿Quieres vivir apartado de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Sí? A lo mejor sí leemos, sí oramos, pero en cuanto salimos de la casa, ¡pum!, se nos olvida todo y vivimos apartados del Señor. Cuidémonos, amados hermanos, cuidémonos, amada iglesia, de no estar luchando contra Dios, de no estar dejándolo a un lado de nuestras vidas. Oramos. Padre, Dios, eres bueno y maravilloso, Señor, y te damos muchas gracias en esta tarde porque nos amas, Dios. Cantamos hace rato, cuánto me amas, Dios. Cuánto me amas, que fuiste capaz de dar a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, para pagar mi deuda de pecado. Wow, Señor, cuánto me amas. Dios, permite que pueda yo también ser recíproco para con ese amor, Señor, que pueda demostrarte que te amo, que pueda demostrarte que verdaderamente eres mi Salvador, que verdaderamente eres mi Señor, y que todo lo que dices, Dios, es una orden para mí, que todo lo que dices es un mandato para mí, no es una opción, a ver si quiero, a ver si puedo, a ver si tengo tiempo. No, Dios, lo que tú hablas en tu palabra es un mandato divino, hermoso, es una buena voluntad, es agradable, es perfecto para mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir en obediencia para contigo.
Ayúdame, Señor, lo necesito, solo no puedo. Necesito de tu Santo Espíritu, Señor, que me redarguya, que me corrija, que me instruya con tu palabra, para que pueda yo caminar conforme al propósito para el cual tú me has llamado, que pueda vivir de acuerdo a los dones y talentos, capacidades que tú has puesto en mí para tu gloria, que pueda usarlos para beneficio personal, sí, Señor, porque así los has puesto, pero que también pueda usarlos, Señor, todo para tu gloria y para tu honra, para vivirlo con tu pueblo, para vivirlo con tu iglesia. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Dios, porque no me dejes caminar solo. A tu nombre sea la gloria. En Cristo Jesús oramos todas las cosas. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. La semana que entra, Génesis, capítulo 12. Estudienlo, lean, medítenlo y corríjanlo. Que Dios les bendiga.